Ya, listo. Entonces ya sin más preámbulos vamos a entrar entonces a este tema de la derivada. Es el tema principal de este curso. ¿De acuerdo? Es el tema principal de este curso. La razón de ser de este curso es el estudio de la derivada. Contenido. A ver, mira, vamos a empezar entonces hablando un poquito de lo que la intuición geométrica de lo que es la derivada de una función. O sea, ¿por dónde va la cosa? ¿Cuál es el fundamento? ¿No? Pero principalmente, yo voy a empezar hablando de lo que es, qué cosa es una función diferenciable. Y después te voy a hablar qué cosa es la derivada. ¿Ya? Luego vamos a ver, ¿no? La definición formal de lo que es la derivada. Derivada de las funciones básicas, por ahí también voy a demostrar algunas, la derivada de algunas funciones, de algunas, no todas. Las reglas de derivación, ya sabes, ¿no? La derivada de la suma o resta de funciones, la derivada del producto y la derivada del cociente de dos funciones. Eso va a ser todo por el día de hoy, ¿ya? Profe, pero yo ya estoy, ya estamos haciendo regla de la cadena. Mira, lo bueno es que lo que sigue ya es más como que cálculo, ¿no? Ya no hay tanta, digamos, teoría que meterle, ¿no? No tanta, ¿no? Ya es como que un poco más práctico el curso, ¿no? Y luego ya ni que se diga con aplicaciones de la derivada. Aunque eso sí, hay unos teoremas que sí son importantes y eso lo dejaré pues para la derivada 2, ¿ya? Para la derivada 2. A ver, intuición geométrica de la derivada. Mira, vamos a analizar el gráfico de la siguiente función. Una función de grado 3, ¿no? Una función cúbica, ¿no? Bueno, x cubo sobre 60 menos x cuadrado. Ya, una función de grado 3. Mira, voy a analizar esta función en un punto x0 de su dominio, ¿no? Tal que hay una vecindad que se encuentra incluida en el dominio. Mucha, profe, ya empezamos mal, ¿no? La vecindad. Mira, es importante que cuando nosotros cuando queremos hablar de la derivada, necesitamos que el punto en el cual vamos a trabajar sea un punto que tenga, vamos a decirlo así, vecinos, ¿no? A ver, hablando ya, estamos en la parte informal, ¿no? Es decir, que haya puntitos aquí del dominio que estén pues tanto a la izquierda como a la derecha de x0, ¿no? ¿Se acuerdan lo que les dije eso del punto de acumulación? Eso cuando hablamos de límites, ¿no? Ya, ¿se acuerdan de eso, no? Eso, por ejemplo, necesito pues que, ya, para no hacerla tan larga, que no sea un punto aislado, pues, ¿no? Que haya puntos a la izquierda y puntos a la derecha de x0 que formen parte del dominio. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Digamos una vecindad de radio delta centrada en x0. ¿Qué pasa si nosotros ampliamos la imagen en dicha vecindad? Mira, digamos que la vecindad es esta, ¿no? Mira, la vecindad es esta, mira. Aquí está x0, mira, aquí está un extremo x0 más delta por el lado derecho y por el lado izquierdo está el extremo x0 menos delta. Ahora, ¿qué pasa si ampliamos la imagen en dicha vecindad? Y mira, vamos a considerar un valor h más pequeño que delta, o sea, un intervalo más pequeño, una vecindad más pequeña, ¿no? Mira, una vecindad centrada en x0 y de radio ¿cuánto? De radio h. Mira, vamos a ampliar la imagen, ya vamos a ampliar la imagen. Si nosotros ampliamos la imagen, mira, ahí están las, mira el gráfico anterior, ¿eh? Mira, línea verde, línea roja, línea verde. En el centro, ¿quién está? En el centro está el punto x0, punto y coma, f de x0, ¿cierto? Ya, vamos a centrarnos ahí, vamos a hacer un mega zoom. Ahí. Vamos a hacerle un mega zoom. Mira, ahí está la gráfica, ahí está la parte de azul, ahí está la gráfica de la función, mira, aquí está el extremo izquierdo, aquí está el extremo derecho, y tú sabes que esta línea roja indica pues que aquí arriba está el punto x0, f de x0. ¿De acuerdo? Mira, ahora vamos a considerar la recta secante, LS, ¿no? Secante a la gráfica de la función y que pasa por los puntos. Este de aquí, x0, f de x0. ¿Y quién es este otro punto? A ver, por si se han olvidado, ¿no? Mira, recuerda que por aquí, ¿quién estaba? Por aquí estaba x0 más h. O sea que este punto de aquí, entonces, tendría que ser ¿quién? Tendría que ser x0 más h, punto y coma, f de x0 más h. ¿Cierto? Ahí está, esos dos puntitos. Esos dos puntitos. Los unimos. Al unirnos, pues vamos a formar una recta secante. Claro, aquí solamente estoy indicando una porción, ¿no? Una porción. Pero es una recta, ¿no? Una recta secante, ¿no? La recta LS. ¿Qué pasa por los puntos x0, f de x0 y x0 más h, f de x0 más h? Ambos puntos de la gráfica de la función. Ahí está. Ah, lo había anotado. ¿Qué más? Lo voy a borrar. Ya. ¿Perdón?
Conforme el valor h, conforme este h se va haciendo cada vez más pequeño, es decir, si le hago cada vez más zoom, o sea, sigo haciendo, no sé si ustedes se están dando cuenta, pero bueno, debía haber incluido un gráfico adicional, creo, ¿no? Pero no sé si tú te has dado cuenta que, mira, compara la gráfica de azul, que es la gráfica de la función, y compara esta recta que está pintadita de negro y que pasa por el punto x0, f de x0. No sé si ustedes se están dando cuenta, pero como que cada vez, o sea, si ese es el ejercicio, ¿no? Esto lo podemos ver también en GeoGebra, ¿no? Si ampliamos más y más y más esta imagen, vas a ir dándote cuenta que poco a poco la gráfica de la función, al menos en la vecindad en la cual estamos tratando, cada vez más y más y más y más se va asemejando a la recta de negro. O sea, se supone que esta función es una curva, ¿no? Esta función es una curva, pero no sé si tú te das cuenta que conforme más nos acercamos, más zoom, más le hacemos más zoom, cada vez esa curva ya no parece tan curva, ¿no? Ya como que va pareciendo como que es una recta, ¿no? No sé si se dan cuenta. Es importante que ustedes se den cuenta de eso, porque de eso trata todo, ¿ah? De eso trata toda esta intuición, este ejercicio de intuición geométrica. Repito, conforme tú le haces más zoom, le puedes hacer más zoom a esta imagen. O sea, digamos, mira, ¿a qué me refiero? Mira, digamos que tú le haces un... Acá, mira, a este rectangulito. Ahí. Aplícale un zoom, no sé, multiplícale por 20, ¿no? La imagen, ¿no? Y te vas a dar dando cuenta de que esa es la curva de azul, que es la gráfica de la función, poco a poco se va asemejando cada vez más a qué cosa? A una recta. En otras palabras, la función f cada vez se va acercando, se va aproximando más y más a qué? A una función lineal. O sea, es una curva, pero cuando lo examinamos en una vecindad cada vez más y más y más y más pequeña, como que esa curva ya deja de ser curva y se va asemejando cada vez más a una recta. O sea, una función lineal, ¿correcto? Una función. Conforme el h se va haciendo cada vez más pequeño, es decir, cuando le aplicamos zoom, entre comillas, ¿no? Cuando le aplicamos zoom, la pendiente de la recta secante se acerca cada vez más a la pendiente de quién? De esta recta que está de negro, ¿no? Recta tangente, ¿no? Recta tangente a la función en ese punto x0, f de x0, ¿cierto? Digamos que la pendiente de esa recta tangente, pues vamos a llamarlo m, ¿no? Digamos, le llamamos m a la pendiente de esa recta. En otras palabras, la pendiente de la recta secante se asemeja cada vez más, se aproxima cada vez más a quién? A la pendiente de la recta tangente que le hemos bautizado como M. Ahora, pero la pendiente de la recta secante se puede calcular de esa forma. A ver, ¿cómo se calcula la pendiente de una recta? A ver, no creo que se hayan olvidado de eso, ¿no? Eso sí lo han hecho en la academia. A ver, solo por si acaso, ¿no? A ver, profe, a ver, creo que era así, ¿no? Si este era el punto x1, y1 y otro punto de paso era el punto x2, y2, entonces si esta es una recta L, o bueno, en este caso segmento de recta, yo me acuerdo que la pendiente de la recta se calculaba así, ¿no? Era y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Es decir, arriba diferencias de ordenadas sobre abajo diferencias de abscisas, ¿cierto? Así se calculaba la pendiente de una recta, ¿no? Así se calculaba la pendiente de una recta. Bueno, aquí hacemos lo mismo, ¿no? En este caso, ¿quién es x1, y1? ¿Quién es x2, y2? Ellos, pues, ¿no? Él sería, vamos a poner él que sea x2, y2. Y bueno, él sería x1 y él sería y1. Acá mejor, ¿no? Acá, y1. Y calculamos, ¿no? y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Acá está, ¿no? Ahí está, ¿no? Este de aquí. Este de aquí. Y2 menos Y1, X2 menos X1. Claro que cuando tú rezas X0 más H menos X0, pues eso te queda simplemente H. Entonces, la pendiente de la recta secante sería F de X0 más H menos F de X0 sobre H. ¿Cierto? Mira, voy a considerar esta función que depende de H, ¿no? Mira, R de H. Mira, así ya. F de X0 más H menos F de X0 menos MH.
el que nosotros tomemos valores de h cada vez más pequeños. O sea, ¿qué pasa cuando los valores de h son cada vez más pequeños? Es decir, cuando h tiende a 0. Ya vimos que eso implica que la pendiente de la recta secante cada vez se acerca más y más, es decir, tiende a la pendiente de la recta tangente m, ¿cierto? Eso significa que, mira, si nosotros calculamos este límite, mira, voy a calcular límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De r de h sobre h. ¿Ya? De r de h sobre h. Recuerda que r de h está aquí, ¿no? Este es r de h. Mira, si divido entre h, aquí sería todo esto entre h, todo esto entre h. Acá está. Ahí está. Sería límite cuando h tiende a 0 de quién? De x0 más h menos f de x0 sobre h menos 0. ¿Y qué pasa cuando calculamos este límite? ¿Qué pasa cuando calculamos este, o sea, el límite de esto de aquí? ¿Esto cuándo sale? Sale 0, porque ya hemos dicho que la pendiente de la recta secante tiende a ¿dónde? Tiende a m. Eso significa que esta cantidad menos m, o sea, esto es m de s, pues, ¿no? Esta es la pendiente de la recta secante. Menos la pendiente de la tangente, cuando aplico límite, ¿eso cuánto sale? Sale 0, ¿no? Sale 0, ¿cierto? Sale 0. Profe, me estoy perdiendo. Mi profe no hizo nada de esto en clase. Sí, pues no me extraña que no haya hecho eso. Ahorita, mira, ya esta no es la primera vez que yo explico algo y como que pareciera que, profe, no sé a dónde quiere llegar. Sí, obvio que voy a llegar a un punto, tranquilos, obvio que quiero llegar a un punto. Antes de pasar a la siguiente página, mira, quiero que quede claro esto. A ver, vamos a resumir ideas. Cuando nosotros analizamos la función en una vecindad cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña, estamos notando que la gráfica de la función cada vez más se asemeja a, ¿qué? A la gráfica de una función lineal. Y tú sabes que la gráfica de una función lineal, pues, ¿qué cosa es? Es una recta, ¿no? En este caso, si pasa por el punto x0, f de x0, pues, recta tangente, ¿no? Muy bien. Entonces, estamos viendo que conforme los valores de h tienden a 0, entonces la pendiente de la recta secante cada vez se acerca más y más y más a ¿quién? A m. Eso significa que cuando, mira, eso significa que cuando h tiende a 0, eso significa que la diferencia entre estos dos, es decir, pendiente de la secante menos pendiente de la recta tangente, ¿cuánto va a ser? Va a ser 0, porque cada vez conforme esto se haga más pequeño, pues estos números se van a acercar cada vez más y por lo tanto la diferencia entre ellos va a ser 0. Y de aquí llegamos a esto, ¿no? Que el límite de r de h sobre h, entonces sería ¿qué cosa? Sería 0. Sería 0. ¿Correcto? Ya todavía no sé a dónde quiere llegar. Tranquilos. Porque a lo que voy a llegar es justamente a lo que es la definición formal de lo que es una función diferenciable. Porque yo te dije, yo te voy a enseñar el día de hoy qué cosa es una función diferenciable, para que lo tengas claro, porque para que luego cuando lo veas en varias variables, no te sea tan extraño. ¿Ya? Mira, aquí viene la definición formal. Profe, pero no me quedó muy claro lo de la interpretación geométrica. Con esto lo complemento. Mira, sea f una función real, ¿no? De variable real, ¿no? Y sea x0 que pertenece a es el dominio, ¿no? Que pertenece al dominio interceptado con quién? Con el, ¿esto qué cosa era? ¿Te acuerdas? A', ¿te acuerdas? A ver, si recuerdas mis vídeos de límites, ¿esto qué cosa es? El conjunto de los puntos de acumulación del conjunto A. En otras palabras, si x0 es un punto del dominio y es también un punto de acumulación, ¿no? Es un punto de acumulación del dominio de f, que también es en el dominio de f. Diremos que la función f es diferenciable en el punto x0. Mira, aquí viene la definición, ¿ah? Vamos a decir que una función es diferenciable en el punto x0 si, mira, un poquito largo, pero mira, se va a entender. Si existe un número real r, una vecindad alrededor de x0 y de radio delta, digamos, ya sabes que delta es positivo, y una función r de h tales que se cumple lo siguiente, tales que si 0 menor que h menor que delta, se debe cumplir que f de x0 más h es igual a f de x0 más mh más r de h, donde el límite de r de h sobre h, cuando h tiende a 0, debe ser igual a 0. Uy, pero ya me mató, ya me quiero salir. Mira, te voy a explicar más o menos en resumen qué cosa significa toda esta cosa de acá. Así, ¿sabe que en matemáticas con símbolos como que las cosas marean, como que no se entiende muy bien? Mira, lo que ocurre es lo siguiente. Mira, lo que me están diciendo
si quieres vamos a decirlo en cristiano, es que la función en una vecindad muy pequeña, esta función f se puede aproximar por medio de una función lineal. Una función lineal que va a tener como pendiente justamente este numerito n. ¿De acuerdo? Este numerito n. ¿De acuerdo? Mira, no sé si tú te das cuenta, mira, voy a volver un ratito al cuadro anterior. Mira, voy a volver un ratito al cuadro anterior. ¿De acuerdo? Mira, quiero que analices esto. Mira, quiero que analices esto, por favor. Mira, presta mucha atención. Mira, este punto tiene su ordenada, ¿qué cosa? F de x0 más h, ¿cierto? No sé si tú te das cuenta, pero la diferencia que hay entre este punto y este de acá que está a su arribita, mira, conforme nos vamos moviendo más a la izquierda, la diferencia que hay entre las alturas de estos dos puntos como que se va reduciendo, ¿no? Se va reduciendo. ¿Eso qué significa? Que la función f como que podemos aproximarla a una función lineal, ¿cierto? En otras palabras, podemos decir que una función es diferenciable en el punto x0 cuando es posible encontrar una aproximación lineal para esa función. Porque hemos visto que conforme le aplicamos más zoom, esa curva poco a poco se va asemejando cada vez más y más ¿a qué? A una función lineal. De eso se trata todo. De eso se trata todo. Una función va a ser diferenciable en un punto x0 cuando es posible encontrar una vecindad tal que en esa vecindad la función y sea muy cercana a en valores, sea muy cercana a los valores de una función lineal. O sea que la curva cada vez se parece más a una recta. ¿Me entiendes? La curva, cuando le aplicamos un zoom, ¿te acuerdas? ¿No? Hace rato dijimos, ¿no? Cuando le aplicamos un zoom, cada vez se acerca más y más y más a una recta. Ahora, y profe, ¿y qué es esa función RDH? Mira, te dije que esa función se puede aproximar a una función lineal, ¿no? Se puede aproximar, ¿cierto? Y tú sabes que cuando tú aproximas algo siempre hay un error, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Si el 5,95 tú lo redondeas a 6, entonces aquí hubo un error, ¿cierto? ¿Y quién fue ese error? ¿Cuánto vale ese error? Ah, profe, fácil, 0,05. ¿Me entiendes? Entonces, si nosotros decimos que la función f se puede aproximar por medio de una función lineal, entonces tiene que haber un error, ¿no? Un error de aproximación. Ya, ese error es justamente esta función RDH. ¿No? Ese error es justamente la función RDH, que cumple con esa condición, ¿no? De que límite cuando h tiende a 0 de RDH sobre h, esto debe ser 0. Entonces, esa es la definición formal de lo que es una función diferenciable. Profe, ¿y dónde está la derivada? Ya, mucho diferenciable, pero ¿dónde está la derivada? Eso es lo que me enseñan a mí, ¿eh? O sea, me está floreando, creo. No, mira, aquí viene, ¿eh? Mira, ¿qué pasa si despejamos la función, perdón, qué pasa si despejamos el valor de m? O sea, este f de x0 pasa a restar. Mira, vamos a hacer esto, mira. Este f de x0 pasa a restarle. Luego dividimos entre h a todo, que el m queda solito y, bueno, el r de h quedaría entre h. Y luego el r de h entre h lo paso al otro lado a restar. Mira, quedaría así, despejado. O sea, despejando m, mira, despejando m, tendríamos que m es f de x0 más h menos f de x0 sobre h menos r de h sobre h. ¿Qué pasa si le aplicamos límites? Mira, vamos a tomarle límites a la izquierda y o sea, no estoy hablando de límites laterales, sino que me refiero a que tomo límite al lado izquierdo de la igualdad y límite al lado derecho de la igualdad, a eso me refiero. Como m es un número real, es una constante, tú sabes que el límite de una constante es una constante, ¿no? Pero mira acá, mira, este límite cuando h tiende a, se puede separar, ¿no? Lo puedo separar en así, ¿no? Límite de el menos límite de él. Pero recuerda que el límite cuando h tiende a 0 de r de h sobre h, ¿cuándo sale? Esto sale 0. O sea que únicamente quedaría límite cuando h tiende a 0 de quién? De f de x0 más h menos f de x0 sobre h. Profe, ¿eso no es la derivada? Claro, pues, esa es la derivada. A este número real m se le conoce como la derivada de la función f en el punto x0.
Y tal y como vimos en la sección anterior, este número m representa ¿qué cosa? La pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función f en el punto de abscisa x0. Ya recién, ya, ahora, ya, profe, ya estamos hablando en el mismo lenguaje, porque creo que, mira, seguramente tu profe de frente te dijo, ya, hoy ya toca, chicos, hoy ya toca la derivada, ya, la derivada es esto, la derivada es un límite, f' de x0 es la pendiente de la recta tangente y es el límite cuando h tiende a 0, bla, 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 así, de frente, ¿no? Así, muchos son así, bueno, ya de frente, o sea, pero puta, explícame, bueno, o sea, no seas malo, pues no, dame siquiera una motivación, no, no sea tan mecánico, ¿no? Explícame, ¿no? Pero, pucha, no, ya es pedirle peras al olmo, pues, ¿no? Ya hay profes que son así, no van a cambiar, creen que bueno, no es necesario explicar todas estas cosas. Mira, no te voy a mentir, yo no creo que todos los aquí presentes, uy, sí, profe, le entendí por completo todo lo que he hecho ahorita. No creo, no creo. Pero explicando estas cosas como que algo queda, pues, algo queda. O sea, creo que un docente siempre debe explicar el porqué de las cosas, sobre todo de matemática. Así de repente no todo el salón lo capte, ¿no? De repente no todo el salón lo va a captar del todo, pero sí van a quedar algunas cosas, y eso es lo importante, ¿no? Cosa que de repente si a ti te da curiosidad por entender bien este concepto, luego puedes agarrar pues tu libro de Pita Ruiz o de, bueno, ¿dónde está bien explicado esta, verdad? El de Pita Ruiz está bien explicado. Eh, Creo que incluso hasta en el Husserl Lasalle, entonces hay buenos libros, ¿no? También te explican bien bonito, el Leighton, ¿no? Te explican bien bonito estas cosas, ¿no? No me gusta cuando simplemente te dicen, ya, esta es la derivada, ya, el límite cuando h tiende a 0, no, pues, eso es malo, pues, ahí ya matas la emoción, pues, ¿no? Matas la emoción. Bueno, entonces ahora entiendes por qué se dice que, por qué decimos que la derivada es este límite, ¿no? Mira de dónde hemos partido, ¿ah? Mira de dónde hemos partido. Entonces, la derivada, en efecto, viene a ser la pendiente de la recta tangente de la gráfica de la función en el punto de abscisa x0. Ahora, la derivada es un límite y tú sabes que un límite no siempre existe. Puede que exista, puede que no. ¿Verdad? Entonces, cuando existe este límite, significa que existe pendiente de la recta tangente y, por lo tanto, existe recta tangente. O sea, la existencia de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto x0 depende si existe, sí, solo si este límite existe. ¿Qué, profe? ¿Y ese límite podría no existir? Claro, pues, porque a veces sucede que el límite por la izquierda y el límite por la derecha no coinciden, ¿no? Tú sabes, eso ya lo hemos explicado también en su momento, en su capítulo de límites, ¿no? Mira, vamos a denotar a la derivada de una función f en el punto x0 con el símbolo f' de x0, ¿no? Esto ya conoces la notación, ¿no? f' de x0. Esa es la notación para la derivada de una función en el punto x0, siempre y cuando, ya sabes, ¿no? Siempre y cuando exista este límite, ¿no? A veces no existe, ¿no? A veces no. Vamos a ir justo a colocar algunos ejemplos, ¿no? Bueno, un ejemplo, ¿no? Donde eso no ocurre, ¿no? Bueno, entonces tendríamos que f' de x0 por definición sería límite cuando h tiende a 0 de quién? De f de x0 más h menos f de x0 sobre h, ¿no? Cuando este límite existe. Diremos que f es derivable en el punto x0 si es que existe f' de x0, es decir, si es que existe este límite. ¿No? Mira, entonces ha sido un camino medio larguito, empezando por definir lo que es una función diferenciable, ¿no? Lo que es una función diferenciable. ¿Y por qué también me tomé el trabajo de explicarte la definición de función diferenciable? Porque luego más adelante te van a pedir aproximaciones, ¿no? Luego van a venir, o de repente ya están haciendo ejercicios de aproximar una función, ¿no? Mediante una función lineal, ¿no? Entonces vamos a usar esta definición, ¿no? Vamos a usar esta definición, entonces luego cuando hagan esos ejercicios, ¿no? Esos ejercicios de aproximación, ¿no? Aproximaciones. Bueno, entonces, por eso quise hacer, por eso quise trabajar de esta manera y porque creo que también es una de las formas correctas. Naturalmente, es posible que una función no sea diferenciable en algún punto de su dominio. Por ejemplo, mira, vamos a considerar esta función, f de x igual valor absoluto de x. Ah, profe, es un clásico, ¿no? Vamos a ver que f no es diferenciable en el punto x0 igual a 0. Supongamos que sí. Vamos por el absurdo, ¿no? Contradicción. Supongamos que en f, digamos, ¿no? Supongamos que sí lo es, ¿no? Supongamos que f es diferenciable en x igual a 0. Esto significa, ¿no? O sea, si es diferenciable en 0, eso significa que, recordamos la definición, existe un número m, ya sabes, va a ser la pendiente, ¿no? De la
m, existe m que pertenece a los reales, una vecindad alrededor de x0 y una función r de h, tales que si h es menor que delta, se cumple todo esto, ¿cierto? Esta es la definición, ¿no? De función diferencial, donde en este caso la función f, ¿quién es? Es la función valor absoluto. Así que va a salirnos de contra facilito. Ya sabes que la gráfica de valor absoluto pues es esta, ¿no? Sabes que tiene justamente un vértice, una esquina, ¿no? Ahí en este caso pues en el origen de coordenadas, ¿no? Sí, lo sabemos. Mira, entonces recuerda que la función f es valor absoluto, ¿eh? Entonces f de x0 más h, bueno, y recuerda que el x0 es 0, ¿no? En este caso, mira, traducción sería valor absoluto de 0 más h es igual a valor absoluto de 0 más m por h más r de h, donde el límite de r de h sobre h vale 0. Pero ¿quién es r de h? Mira, aquí en el lado izquierdo queda solamente valor absoluto de h. Aquí queda 0, aquí queda MH. Si lo paso a restar, tendríamos que R de H sería valor absoluto de H menos MH. Y se supone, ¿no? Se supone que el límite existe, ¿no? Existe el límite cuando H tiende a 0 de R de H sobre H. Y debe ser 0. Se supone que existe el límite, ¿no? Pero si el límite existe, significa que existen los laterales y deben ser iguales, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si eso ocurre, ¿no? O nos están estafando, ¿no? Mira, vamos a empezar con el límite por la izquierda. Límite cuando h tiende a 0 por la izquierda, ¿no? De R de H sobre H. A ver, recuerda que R de H era valor absoluto de H menos MH sobre H. Pero como en este caso el valor absoluto es, perdón, el H tiende a 0 por la izquierda, ¿no? El H tiende a 0 por la izquierda. Ya sabes, ¿no? Ah, en este caso, el H, ¿qué cosa es? El H es negativo. Ah, mira, que cometí un error. Aquí debería haber colocado que el valor absoluto, primera corrección del día, sí. El valor absoluto de H es menor que delta, ¿no? Ahí estuvo el error. Porque si no, profe, el H no puede ser negativo, pues porque el H aquí me está diciendo que es positivo. Ya, corrección. Y luego ya en material ya limpio les voy a pasar ya con esa corrección. Valor absoluto de H, menor que delta, ¿ya? Perdón, ya hay una pequeña corrección. Entonces, mira, si el H es negativo, ¿no? Si el H es negativo, tú sabes que el valor absoluto de H, pues, ¿cuánto es menos H, ¿no? Quedaría así, ¿no? Menos H menos MH sobre H. Bueno, las H se pueden cancelar, ¿no? Se pueden cancelar, ya no queda 0 entre 0 y quedaría solamente arriba menos 1 menos m. Y aplicando el límite de menos 1 menos m, pues sería mismo menos 1 menos m. ¿No? Entonces ahí tenemos el primer límite lateral, ¿no? Límite por izquierda. Ahora, cuando calcule el límite por la derecha, igualito, solo que como ahora h es positivo, porque h tiende a 0 por la derecha, el valor absoluto de h es de h. Cancelo las h, se va la indeterminación, ya no queda 0 entre 0 arriba, y cuando le aplico el límite me queda 1 menos m. ¿Ya? 1 menos m. Bueno, mira, entonces por la izquierda me salió menos 1 menos m, por la derecha me salió 1 menos m. Se supone que esos dos límites laterales deben coincidir porque se supone que el límite existe, ¿no? Este de acá, este límite, ¿no? Se supone que existe, ¿no? Este de aquí, ¿no? Límite de RH sobre H. Debe ser 0. Pero vemos que no, porque mira, si lo igualas, menos 1 menos m igual a 1 menos m, mira, cancela menos m a ambos lados y que te queda que menos 1 es igual a 1. Y eso es una contradicción, bueno, eso es falso, ¿no? Eso es falso. A ver, ¿de dónde vino entonces la contradicción, no? Vino de haber supuesto que f es diferenciable en x igual a 0. Por lo tanto, no lo es, ¿no? Por lo tanto, no lo es. Profe, pero ¿no era más fácil demostrar que f no es que no hay la derivada? O sea, calculamos aquí la derivada. No, pues, ¿qué te dice acá? Te dice, veamos que verificar que f no es diferenciable. ¿Tiene que ver la derivada acá? Profe, pero usted dijo hace un rato, nos spoileó, que si una función es diferenciable en un punto x0, entonces existe la derivada en el punto x0. Sí, pero eso es más adelante, pues. O sea, primero estamos definiendo lo que es una función diferenciable, ¿no? Y con ese concepto tenemos que demostrar que la función f no es diferenciable en x0 igual a 0 y lo hemos conseguido, ¿no? Suponer que es diferenciable en x0 igual a 0 lleva un error. Por lo tanto, la función no es diferenciable en el punto x0 igual a 0. ¿Bueno? No es. No soy. Perdón, no es diferenciable en x0 igual a 0. ¿Bueno? Ahora, cabría hacerse aquí la pregunta, ¿no? ¿Qué diferencia hay entonces entre una función que es diferenciable en el punto x0 y una función que es derivable en el punto x0?
O sea, no hay nada que los conecte. Bueno, sí hemos visto que según la definición, si la función es diferenciable en el punto x0, existe la derivada, ¿no? Eso sí, pero que exista la derivada en el punto x0 implica que la función es diferenciable en el punto x0. Respuesta, sí. Si una función, tenemos una función real con dominio A, ¿no? Y x0 es un elemento del dominio y a la vez es un punto de acumulación, se cumple que f es diferenciable en el punto x0, sí y solo si f es derivable en el punto x0. ¿De acuerdo? No lo voy a demostrar porque no es tan complicado en realidad, ¿eh? Y de hecho la ida ya lo hemos verificado. Ya hemos visto que si es diferenciable en x0, existe la derivada. El retorno no es tan complicado, por eso que decidí no demostrarlo. No es tan complicado, creo. No es nada del otro. Y si ambos conceptos representan a lo mismo, ¿por qué hacer la diferencia entre ambos? Lo lógico, ¿no, profe? Si son la misma vaina, ¿por qué usa términos distintos, diferenciables, derivables? Por una sencilla razón. Porque si bien es cierto, si bien es cierto, es cierto, ahí malazo, te vamos a meter un curso de redacción, ¿ah? Porque si bien es cierto, para funciones reales de una variable, o sea, esto es verdadero, esto se cumple, pero ojo, recuerda que estamos hablando de funciones reales de variable real. Ese es nuestro terreno, ¿no? Funciones reales de variable real. O sea, funciones de una variable, ¿no? Una variable. Pero no ocurre lo mismo para funciones de varias variables. Ahí ya la cosa cambia. Ya no es lo mismo decir o sea, cuando hablamos de varias variables, ya no es lo mismo decir que la función f es diferenciable en el punto x0 que decir la función tiene todas sus derivadas en el punto x0. No representan lo mismo. O sea, no son, ahí hay diferencias. Hay diferencias, ¿de acuerdo? Pero nosotros estamos en el maravilloso mundo de las funciones reales, o sea, lo más básico. Entonces, aquí sí, profe, entonces, o sea que si en una práctica yo veo diferenciable, derivable, ¿son la misma vaina? Sí, son la misma vaina, ¿ya? En este terreno de las funciones de una variable. Ahí sí. Porque cuando ya nos vamos al terreno de las varias variables, ya la cosa no es así, ¿de acuerdo? Otra cosa que debemos, conexión entre una función derivable y una función derivable en un punto y la continuidad en ese punto, ¿no? Mira, si una función f, ¿no? Que va de Eiger, ¿no? Es tal que existe la derivada, o sea, si una función es derivable en el punto x0, entonces f es continua en el punto x0, ¿de acuerdo? Eso sí lo vamos a demostrar, y esto es recontra sencillo, ¿no? Esto increíblemente viene en una PC, me acuerdo, creo que fue en el 2019, no puedo creer que no lo hayan resuelto. Y encima que lo hicimos también, en ese tiempo también creo que les conté, ¿no? Que también estaba haciendo asesorías frente a la San Marcos, y lo hice, y aún así, no lo hice. Mira, esto es recontra fácil, ¿no? Mira, mira, vamos a escribir este f de x0 más h menos f de x0, lo puedo escribir así, ¿no? Como f de x0 más h menos f de x0 sobre h y todo multiplicado por h. Lo mismo, ¿no? Lo mismo. Entonces, vamos a tomar límites, ¿no? Límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0, es en el lado izquierdo, y en el lado derecho tendríamos esto, ¿no? Sería, mira, por un lado tenemos límite de él por límite de él. Profe, pero ¿por qué lo separa? No siempre se puede separar. Claro, no siempre se puede separar a menos que por separado los límites existan. Y este límite, el límite de él sí existe, porque es la derivada, ¿no? Ese de acá. Eso sí existe, porque es la derivada. Esto es igual a quién? A f' de x0, que es un número real, ¿no? Es un número real, ¿no? Y por otro lado, límite de h cuando h tiende a 0, pues eso es 0. Si multiplicas un número real por 0, ¿qué te sale? Te queda 0, ¿cierto? Te queda 0. Eso significa que tendríamos lo siguiente, ¿no? Que límite cuando h tiende a 0 ¿de quién? De f de x0 más h menos f de x0 es 0. Si lo envío al lado derecho, tendríamos esto, ¿no? Tendríamos que el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h, esto es igual a f de x0. Pero esa es justamente la definición de continuidad, ¿no? Esto es justamente, puede demostrar que si esto se cumple, entonces la función es continua en el punto x0. ¿Seguro, profe? Porque yo recuerdo para probar la continuidad en el punto x0, lo que debía pasar es esto, ¿no? Que el límite cuando x tiende a x0 de f de x
Esto tenía que ser igual a ¿quién? Tenía que ser igual a f de x0, ¿cierto? Así debía pasar, ¿no? Bueno, haz un cambio de variable, pues, al x, ay, perdón, al x menos x0, llámalo h. Eso significa que nuestro x sería como x0 más h, ¿verdad? Y si x tiende a x0, eso significa que x menos, la diferencia entre x y x0, ¿a dónde tiende? Tiende a 0. Pero x menos x0 lo llamaste h, pues. O sea que esto es lo mismo que decir límite cuando h tiende a 0 ¿de quién? De f de x. ¿Quién es x? X0 más h, esto debe ser igual a f de x. A eso me refiero, es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, si se cumple esto, podemos decir que la función es continua en el punto x0. Entonces, diferenciabilidad, un poco larga la palabra, ¿no? Diferenciabilidad implica continuidad. Sí, diferenciabilidad implica continuidad. Si la función es diferenciable en un punto, entonces es continua en ese punto, ¿no? Ese punto. Ahora, lo contrario, obviamente que no se cumple, ¿no? Porque puede que una función sea continua en un punto, pero que no sea diferenciable o que no exista la derivada en dicho punto. Justamente hace un ratito vimos el ejemplo de la función valor absoluto, ¿no? Vimos que aquí en este punto la función en el vértice no era diferenciable, pero sí es continua, porque sabemos que la función valor absoluto es continua en todo su dominio. ¿De acuerdo? Entonces no se olviden, que sea derivable implica, o sea, si existe la derivada en el punto x0, significa que la función es continua en el punto x. Ahora, vamos a ver entonces algunas observaciones, ¿ya? Algunas observaciones muy importantes. Ya te dije que esta clase es principalmente... Yo sé que de repente, profe, putz, estoy un poquito cansado. Sí, es que, bueno, es que esta clase principalmente es teoría, pero no nos vamos a alargar mucho, creo. No, ya estamos más a la mitad. Ya estamos más de la mitad. Mira, a ver, observación número 1. Dice, si f de a en r, su dominio es a, ¿no? Es una función real. Si existe f' de x0 para todo x que pertenece a, es decir, existe la derivada para todos los elementos del dominio de la función, entonces diremos que la función f es diferenciable en a, o sea, diferenciable en su dominio, o derivable, ¿no? Ya te dije que estos términos, diferenciable y derivable, al menos en nuestro estudio de cálculo 1, para cálculo 1 son la misma vaina, ¿ya? Para cálculo 1, diferenciable, derivable, son lo mismo, ¿no? Así que no te preocupes. O sea, cuando a mí me digan que una función es derivable en todo su dominio, significa que existe la derivada en todos los puntos de su dominio. ¿Ya? A ver, en el caso de que el conjunto, mira, acá tengan cuidado, ¿eh? En el caso de que el conjunto A sea un intervalo cerrado, o sea, el dominio, ¿no? Digamos que es un intervalo cerrado, entonces no va a existir pues ni f' de A, o sea, no va a existir la derivada en los extremos. ¿De acuerdo? No va a existir la derivada en los extremos. ¿Por qué? Porque recordemos que para que exista la derivada en un punto, tiene que haber una vecindad alrededor de centrada en A, ¿no? Que esté contenida en el dominio, ¿no? Pero si tu dominio es el intervalo que va de A en B, entonces explícame cómo podríamos generar aquí una vecindad, ¿no? Alrededor de A. No importa qué tan grande o qué tan pequeño sea tu delta, se sale, pues, se sale del dominio, ¿no? Este es el dominio, ¿no? Este es el dominio de la función, de A a B. Ahí, acá ya se sale, pues. No está incluida en el dominio. Entonces, cuando tu dominio es un intervalo cerrado, entonces está descartado los extremos. O sea, en los extremos no hay derivada. En los extremos no hay derivada. Por eso que muchas veces, en muchos ejercicios vas a ver que te dicen que f es continua en este intervalo, pero es diferenciable en este intervalo abierto. ¿Por qué no considera los extremos? Porque en los extremos no hay derivada. O también, bueno, seguramente tu profe te habrá dicho, no, es que en el extremo no se puede trazar una recta tangente, ¿no? Bueno, sí, más o menos aceptable, ¿no? Aunque no me convence, pero ya está bien, es válido, ¿no? En los extremos no puedes trazar, en los extremos de una gráfica no puedes trazar pues una recta tangente, ¿no? Digamos, esta es tu gráfica, ¿no? Esta es la gráfica de tu función.
por ejemplo, en este extremo, pues, tú puedes decir que este es recto tangente. Puedes decir también que este es recto tangente. Puedes decir que este es recto tangente. Entonces, no va a haber una, pues, tiene que haber solamente una. La recta tangente es única. ¿De acuerdo? La recta tangente para un punto es única. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, igual acá, ¿no? Mira, profe, acá hay, ese es tangente, ¿ah? Ese también, ¿ah? Ese también, ¿ah? Entonces, por eso que los extremos están descartados, ¿ya? No te olvides, los extremos están descartados. Ahí no hay recta tangente. No existe ni f' de A ni f' de B, pues ninguna vecindad está contenida en el dominio A, ¿no? En este caso, el mayor conjunto que abarcaría a los puntos x0 donde existe la derivada, ¿quién sería? El intervalo abierto. O sea, al menos este es el máximo intervalo, el máximo conjunto en donde sí podría existir la derivada, ¿no? O sea, como máximo tendrías el intervalo abierto, ¿no? El intervalo abierto, abierto en A hasta abierto en B. ¿No? Muy bien, número 2. Si f es una función real, ¿no? Dominio A. Mira, y sea B mayúscula, que está incluida en A, el conjunto formado por los puntos en los que existe la derivada de f, podemos definir la función derivada, ¿no? O sea, profe, no es lo mismo la derivada, una función. No, son lo mismo, ¿eh? Pero podemos definir una función f', ¿no? Que viene a ser se le llama así, ¿no? La función derivada, ¿no? Cuyo dominio es justamente el conjunto B, el conjunto formado por todos aquellos puntos en donde la derivada existe, y lógicamente su regla de correspondencia sería esta, ¿no? F' de x sería límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. O sea, la derivada, ¿no? La derivada. ¿No? O sea, así como hay una función f, también podemos definir una función f', ¿no? Una nueva función f' llamada la función derivada. ¿No? Muy bien, y ya, con esto más o menos como que hemos cerrado ya la parte así fea, la parte pesada, la parte teórica, ¿no? Vamos a ver unos ejercicios prácticos, ¿no? A ver, ejemplo, para la función cuadrática x cuadrado menos 2x, a ver, vamos a determinar la función derivada, ¿no? O sea, f' de x, ¿no? La función derivada de x. Así como la ecuación de la recta tangente de la gráfica de f en el punto de abscisa x igual a 4. A ver, ¿cómo calculamos la derivada? Fácil, ¿no? Ya vimos que la derivada de la función en el punto x es simplemente el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Mira, aquí nunca va a pasar pues que sea solamente reemplazar y ya, ¿no? Porque si tú reemplazas, arriba queda 0 y abajo queda 0. O sea, siempre va a quedarte 0 entre 0. Así que, lógicamente que aquí nunca te va a funcionar simplemente reemplazando y ya. Pues. No. Porque siempre te va a quedar 0 entre 0. Bueno, podemos desarrollar. A ver, ¿quién es f de x más h? Según la regla de correspondencia sería x más h al cuadrado menos 2 veces x más h. Y luego hay que restarle f de x, que es x cuadrado menos 2x. Ahí está, la resta. Y todo dividido entre h. A ver, entonces, este f' de x, la función derivada, bueno, en x, a ver, sería límite cuando h tiende a 0. Bueno, acá, ¿no? Desarrollando la cuadrática, reduciendo términos, ¿no? Mira, desarrollando la cuadrática, eliminando los signos de colección, pues mira, vamos a, aquí hay un x cuadrado y aquí hay un menos x cuadrado. Se cancela, ¿no? Luego, ¿qué más se cancela? El menos 2x, ¿no? Menos 2x con 2x se cancela. Mira, ¿qué es lo único que queda entonces? Quedaría únicamente límite de ¿quién? De 2hx más h cuadrado menos 2h sobre h. Felizmente, en el numerador todos tienen h, ¿no? Así que se puede cancelar. Si cancelamos h, tanto arriba como abajo, pues quedaría solamente 2x más, más h, ¿no? Más h menos 2, ¿no? Y aquí ya puedo reemplazarlo, porque ya no queda 0 entre 0. Aquí ya se puede reemplazar. Si reemplazo h igual a 0, quedaría solamente, ¿qué cosa? 2x menos 2. Y ahí tenemos la regla de correspondencia de la función derivada, ¿no? O sea, f' de x, ¿quién es? ¿Es igual a cuánto? A 2x menos 2. Y como ya tengo la función derivada, entonces podría encontrar f' de 5, f' de 7, f' de 8, o como me conviene ahora, f' de 4, ¿no? ¿Por qué quiero f' de 4? Porque yo quiero la ecuación de la recta tangente a la gráfica en el punto de abscisa x igual a 4. Recuerda que para obtener la gráfica, la ecuación de una recta, perdón, necesitas dos cosas, ¿no? Un punto de paso
y la pendiente de la recta. Y en este caso, la pendiente de esa recta tangente en la abscisa x igual a 4 sería la derivada de la función en x igual a 4. O sea, f' de 4, ¿no? F' de 4. Eso es lo que necesito. Mira, como yo ya tengo en general quién es f' de x, pues entonces f' de 4 sería solamente reemplazar, ¿no? 4 por 2, 8, 8 menos 2, 6. Ya tengo la pendiente. Este 6 es la pendiente de la recta tangente. Y la ecuación de la recta tangente, a ver, recordemos, a ver, ustedes van a volver a ver geometría analítica, me parece, ya la próxima semana, ¿no? A ver, recordemos, si tienes una recta cualquiera, una recta L, conoces, ¿no? Pasa por el punto X0 y Y0 y sabes también cuánto vale la pendiente. Recordemos que la ecuación de la recta L se escribe de esta manera, ¿no? En su forma básica, ¿no? Sería Y menos Y0 igual pendiente m por x menos x0. ¿Cierto? Esa es la ecuación de, en general, ¿no? La ecuación de una recta, ¿no? La ecuación de una recta. Ya, aquí está, pues, ¿no? Es esta, ¿no? Este F4, F evaluado en 4 es tu Y0 y este 4 es tu X0. Y este F' de 4, ¿quién es? Es la pendiente, ¿no? Es la pendiente, ¿cierto? Así que solamente sería cosa de calcular, a ver, ¿cuánto vale F de 4? ¿No? F de 4. Bueno, ahí no, ya en la página anterior estaba la regla de correspondencia, pero puedes verificar que F de 4 sale 8 y F' de 4 era 6. Así que la ecuación de la recta tangente simplemente sería Y menos 8 igual 6 por X menos 4. Y lo puedes dejar ahí. Ahí termina, ¿no? Profe, ¿y no lo tengo que llevar a la ecuación general? Si quieres lo llevas a la ecuación general o despejas el Y, ¿no? En su forma pendiente intercepto, no importa. ¿Te pidieron ecuación de la recta? Ahí está. Ya no me pidas más, profe, ya estoy cansado, ¿no? Ahí está, ecuación de la recta. Observación número 3. Si en la definición de la derivada realizamos el cambio de variable x0 más h igual a x, tenemos lo siguiente, ¿no? Mira, tenemos una forma alternativa de expresar la derivada. O sea, la derivada de f en el punto x0, habíamos dicho que era esto, ¿no? Límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0 sobre h. Pero gracias a este cambio de variable, también podemos expresarlo de esta manera. Tú dirás, profe, ¿y cuál es mejor? No es que una sea mejor que la otra. A veces, dependiendo de la función, a veces es mejor trabajar con la primera y a veces es mejor trabajar con la segunda. Eso ya tú lo vas a ir descubriendo conforme vayas resolviendo ejercicios. ¿Ya? A veces conviene más la primera, a veces conviene más la segunda. ¿Ya? O sea, no es que una es mejor que la otra, ¿no? Entonces, eh, sabes que un cambio de variable a veces ayuda, a veces no. Entonces, lo mismo por aquí, ¿no? Esas dos formas, pues, a veces te ayuda una, a veces es mejor trabajar con la otra. ¿Ya? Además de la notación, observación número 4, además de la notación F', ¿no? Para la derivada, tenemos también la siguiente, ¿no? Hay Oye, bueno, esto viene después. Bueno, esto es un ejercicio para que ustedes lo hagan, ¿no? O sea, para la función f de x igual x cubo menos x más 2, determine f' de x. Bueno, ya como ustedes ya han tenido clases, ¿no? Profesor, al toque, además, ya me dijeron ya, S3 baja sería 3x cuadrado, la derivada de menos x es menos 1 y ya está, ya ahí está tu f' de x. Claro, ¿no? Porque ya tú sabes, ¿no? Cómo derivar, ya, o sea, ya estás aplicando las reglas de derivación, pero nosotros todavía no hemos llegado a ello. Así que para resolver este ejercicio vas a tener que hacerlo usando la definición. A veces te ponen ese tipo de ejercicios, ¿ah? Te dan una función y te piden, calcula f' de x usando la definición. O sea, ya cuando el profe quiere verte sangrar, ¿no? No uses las reglas de la derivada, que el exponente baja y le restas uno. No. Quiero que me hagas por medio de la definición, ¿no? Ya cuando han asado, ¿no? Bueno, ya es un ejercicio para ustedes. Es sencillo. A ver, les decía que aparte de la notación F', ¿no? Aparte de la notación F' para la derivada, tenemos también la siguiente. Es importante que ustedes conozcan la noción, ¿no? F' también lo representamos así, ¿no? Diferencial de Y con respecto al diferencial de X, ¿no? Muchos piensan que esta es una división. Esto no es una división. Esto también es otra cosa que algunos profes dan cólera porque te dan a entender que esto es una fracción. No es una fracción, es un símbolo.
Ya, es un símbolo. Tengan mucho cuidado. No es una división, ¿no? Sino que a veces ya cuando uno trabaja con ecuaciones diferenciables, ¿no? Dice, ah, ya, mira, diferencial, multiplicamos a todo por, oye, una vez vi un profe bien loco que hizo esto, multiplicamos a todo por diferencial de x. ¿Qué? Nosotros no podemos multiplicar. Claro, de forma práctica lo hacen, pero que quede claro que esto no es una fracción, ¿ya? Okay, tengo que explicar esa cosa porque si no, luego uno cree que esto es una fracción. No es una fracción, ya es un símbolo diferencial de ahí con respecto al diferencial de x. O también está esta, ¿no? Derivada de f con respecto a x, ¿no? O simplemente y'. Como tú sabes que f de x es lo mismo que y, ¿no? Y igual f de x, entonces f' también puede llamar y', ¿no? Y bueno, si estamos hablando de la derivada en un punto específico x0, entonces sería f' de x0, también se puede escribir así, ¿no? Diferencial de y con respecto a x, evaluado en x igual a x0, o derivada de f con respecto a x en el punto x0, o y' barrita en el punto x igual a x0. Son distintas notaciones, ¿ya? Son distintas notaciones, ¿de acuerdo? Esta de aquí, esta segunda, como que sí se usa en ejercicios que tiene que ver con la regla de la cadena, diferenciales, ahí se usa esta notación, por lo general. Estas dos. Estas dos son las más usadas. Y bueno, esta y', si ustedes ya llegaron a derivación implícita, entonces sí, ahí es donde también se utiliza esta notación, y', ¿no? Y', ¿no? Bien, a ver, vamos con las derivadas de las principales funciones, que bueno, ustedes ya lo conocen, ¿no? Ya lo han hecho esto en clase, ¿no? A ver, para empezar, seguro ya les explicaron que la derivada de una constante, ¿cuánto es? La derivada de una constante es 0, ¿no? La derivada de una constante es 0. Luego, la derivada de una función potencia, ojo, 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 con exponente natural, seguramente también. Esto sí me imagino que lo han demostrado en clase, ya sé, el colmo de la vagancia que no, ¿ah? O por lo menos le han dejado ahí en su PDF, ¿no? Demostración, aunque sea en escrito, ¿no? Pero imagino que algo han hecho, ¿no? Ya tú sabes que, ya seguramente saben que la derivada de x a la n, el famosísimo baja el n, ¿no? Baja el n, escribo el x y a este n le resto 1. Ojo, ojo, no te olvides, ¿ah? Estamos para números, para exponentes naturales, ¿ah? O sea, a partir de 1, ¿no? A partir de 1, exponente 2, exponente 3, etc. ¿no? Esta es la regla, ¿no? Esta es la regla. ¿No? Luego, derivada de seno, también seguramente han visto que la derivada de seno es coseno. La derivada de coseno, seguramente también les han dicho que, ah, profe, la derivada de coseno es seno de x. La derivada de tangente, ah, profe, la derivada de tangente, me parece que el profe dijo que era secante cuadrado de x. Luego, también me dijo el profe que la derivada del exponencial e a la x es el mismo exponencial e a la x. Luego, también me dijo que la derivada de la función logaritmo es simplemente 1 entre x. Y por último, la derivada de raíz de x, el profe me dijo que era 1 sobre 2 veces raíz de x. ¿Cierto? Esas son la derivada de las, digamos que las principales funciones, ¿no? Las principales funciones con las que uno trabaja, pues ya sabes, ¿no? Son la función, funciones polinómicas, funciones trigonométricas y funciones exponencial, logaritmo, ¿no? Ya, las funciones trascendentes, ¿no? Funciones trascendentes, ¿no? Entonces, esas son las principales, ¿no? Lógicamente que se demuestra eso, ¿no? Vamos a hacer entonces la prueba de algunas. Por ejemplo, para el caso de seno de x, ¿ya? Para el caso de seno de x, vamos a demostrar que la derivada de seno es coseno de x, por medio de la definición. A ver, según la definición, f' de x, ¿quién es? Es límite cuando h tiende a 0 de seno de x más h menos seno de x sobre h, ¿no? Pero recordando nuestro, bueno, ya no sé cuántos, quiénes aquí son cicleros, ¿no? O sea, ya he llevado trigonometría hasta como para enseñar, ¿no? O sea, incluso antes de ingresar, trabajaste unos mesecitos en la DUNI, ¿no? Ahí enseñando trigonometría, ¿no? Todo lo que has aprendido, ¿no? Entonces debes recordar, bueno, la fórmula para el seno de ángulos compuestos, ¿no? Seno de la suma, ¿no? Recuerdan, ¿no? Seno de x, coseno de h, más seno de h, coseno de x, y bueno, afuera, ¿quién está? Afuera está el menos seno de x, ¿no?
Bueno, a ver, podríamos nosotros agrupar, ¿no? Mira, este es seno de x coseno de h menos seno de x, acá, ¿no? Acá está, ¿no? Y factorizando el factor común que tiene que es seno de x. Seno de x por coseno de h menos 1 sobre h, ¿no? Más, mira, y aparte, ¿quién está? Aparte está seno de h coseno de x sobre h. Y los puedo separar porque yo sé que así por separado estos límites existen. Y sí, pues, sí existen, ¿no? Porque, mira, a ver, por ejemplo acá, este de aquí, ¿quién es límite cuando h tiende a 0 de seno de h sobre h? Eso es 1, ¿no? Eso incluso lo vimos ya lo hicimos en su momento en límites trigonométricos, ¿no? Límite cuando h tiende a 0 de seno de h entre h, esto es 1. Así que solamente quedaría ¿quién? Quedaría coseno de x. Por otro lado, este límite de acá, límite de coseno de h menos 1 sobre h. Mira, si tú multiplicas por su conjugado, es decir, si multiplicas arriba y abajo por coseno de h más 1, arriba te va a quedar, me parece, coseno cuadrado de h menos 1. Pero eso es menos seno cuadrado de h, ¿no? Va a quedar menos seno cuadrado de h. Y aquí tienes un h, ¿ah? Seno de h entre h, ¿cuánto sale? Va a quedar 1. Pero como arriba todavía va a quedar un seno de h, como que todo se va a ir al tacho, porque todo va a quedar 0, ¿no? Todo va a quedar 0. En otras palabras, ese límite es al 0, ¿no? Lo puedes corroborar. Lo puedes corroborar. O sea, este límite de aquí sale 0, y de aquí, ¿quién sobrevivió? Solamente coseno de x. Por lo tanto, en efecto, la derivada de seno de x es coseno de x, ¿ya? La derivada de seno de x es coseno de x. Y para el exponencial, a ver, ¿cómo sería para el exponencial? A ver, igualito, ¿no? Sería f' de x, sería límite cuando h tiende a 0 de x. E a la x más h menos e a la x sobre h, ¿no? Ya, a ver, podríamos hacer esto, ¿no? Podríamos factorizar e a la x, ¿no? Podríamos factorizar e a la x y quedaría... Bueno, para empezar, este e a la x más h lo escribo como e a la x por e a la h, ¿no? Menos e a la x. Ahora sí, factorizo e a la x, ¿no? Y quedaría así, ¿no? Límite cuando h tiende a 0 de e a la x por e a la h menos 1 sobre h, ¿no? Como este e a la x no depende para nada de h, puedo sacarlo, ¿no? Puedo sacarlo, ¿no? Como si fuera una constante, ¿no? Puedo sacarlo, ¿no? Quedaría así, ¿no? E a la x por límite cuando h tiende a 0 de e a la h menos 1 sobre h. Y ya en su momento, a ver, si no me falla la memoria, este límite también lo hicimos, ¿ah? Si no me falla la memoria, este límite también lo hicimos. Esto es igual a 1, ¿no? Este era igual a 1, cuando vimos límites de los exponenciales. Si no lo hicimos en el vídeo o lo hicimos en un taller, creo, ¿no? Pero sí lo hicimos, sí me acuerdo. Sí me acuerdo que hicimos esto, ¿no? No es tan complicado en realidad, solamente hay que hacer un cambio de variable. La idea es usar esto, ¿no? 1 más 1 entre h elevado a la h, ¿no? Límite cuando h tiende a... No, al revés, ¿no? Es esto. 1 más h elevado, o sea, esto, ¿no? Que tú sabes que esto es no, 1 entre h, ¿no? Acá. Cuando h tiende a 0, ¿no? O sea, tratar de usar este resultado, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea, ¿ya? Esa es la idea. Aunque vas a tener que convertirlo, creo, al logaritmo, pero sí me acuerdo que lo hicimos, ¿ah? Sí me acuerdo que lo hicimos, ¿ya? Esto sale, este límite es 1, por e a la x, pues queda simplemente e a la x, ¿ya? Entonces, en efecto, la derivada del exponencial e a la x, el exponencial natural e a la x, es el mismo e a la x, ¿ya? Es el mismo e a la x. ¿De Muy bien. Reglas de derivación. A ver, si f y g son funciones, tal es que f' y g' en el punto x del dominio que tienen en común, digamos que existen, ¿no? Existen las derivadas f' y g' en x, ¿no? Digamos. Y sean a y b números reales cualesquiera, entonces se cumple ¿qué? A ver, mira, número 1. Mira, esto es lo que se conoce como la propiedad lineal de la derivada, ¿no? La propiedad lineal de la derivada. Lo que me quiere decir en resumen esta propiedad es que la derivada es distributiva con la suma o resta de funciones, número 1. Y número 2, si le aplicas derivada a una función que está afectada por una constante, la constante puedes sacarla. ¿De acuerdo? Puedes hacer a un lado la constante y solamente derivar la función. Repito, esto es lo que se conoce como la propiedad lineal de la derivada. ¿No? La propiedad lineal de
Profe, o sea, si fuera la derivada de la suma de las funciones, es la suma de las derivadas. Claro. Si fuera la derivada de la resta de dos funciones, sería como restar las respectivas derivadas. Claro. Y eso no es tan difícil de verificar, porque recuerda que las derivadas, ¿qué cosas son? Son límites. Y los límites también tenían esta propiedad, ¿no? Recuerdan su clase de límites. Los límites tenían esta propiedad, ¿no? Límite de la suma de dos funciones era la suma de los límites. El límite de la resta de dos funciones era la resta de cada uno de los límites, ¿no? ¿Se acuerdan, no? A ver, número 2. Esta es la derivada del producto, ¿no? Mira, y algunos se confunden, ¿no? Piensan que, entonces, profe, con la multiplicación debe ser igual, ¿no? O sea, la derivada del producto debe ser derivada de la primera función por la derivada de la segunda función. No, no funciona así, ¿ya? No funciona así, ¿ya? Mira, entonces, ¿cómo sí funciona, no? ¿Cómo sí funciona? Mira, la derivada del producto de dos funciones evaluadas en el punto X, mira, es derivada de la primera, multiplica la segunda, más la primera, ahora con la derivada de la segunda. Bueno, esa es mi mnemotecnia que no se ve tan, no suena tan bonita, pero no sé, a mí me ha funcionado, ¿no? Derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Ojo, este es para multiplicación. Y cuando se trata de división, ¿no? La derivada de la función cociente, ¿no? La función cociente, ¿no? La derivada del cociente, f sobre g, mira, se parece a la multiplicación, ¿no? Mira, es derivada del un momento, ¿aquí es más? No, aquí no es más, aquí es menos. Vamos eso sí, tengo que corregirlo porque no me gusta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, sí. Aquí es menos, ¿no? Aquí es menos. Estaba pensando, ¿no? Corrección, corrección. Aquí es menos. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Es derivada de la división. Es derivada del primero, multiplica con el segundo, menos. Mira, tiene sentido, ¿no? No se han dado cuenta que en muchas fórmulas, cuando se trata de multiplicación es más, cuando se trata de división es menos, ¿no? Por ejemplo, en el logaritmo, ¿no? Logaritmo del producto, suma de logaritmos. Logaritmo de la división, resta de logaritmos, ¿no? Siempre hay una conexión, ¿no? Multiplicación, suma, división, resta, y esta no es la excepción. Derivada del primero multiplica el segundo menos el primero, la primera función multiplica a la derivada de la segunda función, pero mira, la diferencia es que todo esto dividido entre la segunda función g de x al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Siempre que g de x sea diferente de cero. Claro, ¿no? O sea, porque g de x no puede ser cero porque si no la función no sería continua y por lo tanto no es derivada, ¿no? ¿Ya? Y número 4, mira, hemos visto hace un rato que cuando tu función es f de x igual x a la n, entonces f' de x es n por x a la n menos 1. Pero recuerda que nosotros, bueno, se supone que en clase esto te lo demostraron, pero para valores exponentes naturales. Pero mira, el ítem 4 me dice que esta propiedad se cumple incluso para exponentes racionales también. Mira, baja el r y le resto al r menos 1. O sea, también vale para números racionales, ¿ya? También vale para números racionales. Vamos a demostrar eso. Eso sí lo vamos a demostrar, ¿ya? Porque estoy seguro que tu profe no lo ha hecho. Estoy seguro que tu profe no lo ha hecho o lo ha planchado del, ¿cómo se llama? Del venero, y en el venero la demostración está fea. Está horrorosa. ¿verdad? A menos que de repente en la nueva edición lo hayan mejorado. A ver, mira, la número 1 se demuestra por propiedad de límites. Ahí no vamos a entrar porque es rápido. Es rápido, no es nada del otro mundo. Por propiedad de límites se cumple. Por propiedad de límites. Eso no. Para demostrar número 2, mira, para demostrar número 2 tenemos lo siguiente, ¿no? Mira, por definición, f por g, la derivada de f por g evaluada en x, por definición, ¿no? Eso sería f por g de x más h menos f por g de x dividido entre h, ¿no? Por definición. ¿Cierto? Y tú sabes que eso sería f de x más h por g de x más h menos f de x por g de x y todo esto dividido entre h. ¿Cierto? Ya, estamos aplicando la definición, ¿no? Por definición es esto. Por definición. Ahora, aquí vamos a aplicar un pequeño truquito, mira, un pequeño artificio. Mira, voy a hacer lo siguiente, mira. Voy a restarle, por eso lo he puesto acá de rojo, mira. Le voy a restar g de x más h por f de x y a la vez le voy a sumar g de x más h por f de x.
Bueno, o sea, sabe, ¿no? Ese tipo de artificios son un clásico y ya los cicleros ya lo conocen al derecho y al revés, ¿no? Ya, los cicleros se conocen todos los cambios de variables, se conocen, hay que sumar y restar, ya tú sabes eso, ya, tú sabes eso. Mira, entonces vamos a ver de qué nos sirve sumar y restarle esto, porque de hecho que tiene que servir, ¿no? Mira, vamos a hacer lo siguiente, mira, ahí está, la del anterior, mira, ahí está. Le resto y le sumo. Voy a separar entonces este límite. Voy a separar, o sea, aquí, vamos a hacer un corte, ¿no? Mira, por un lado estos dos y por otro lado estos dos. ¿De acuerdo? Muy bien, mira, entonces de este lado izquierdo tenemos límite, mira, de f de x más h por g de x más h menos g de x más h por f de x. Y todo esto dividido entre h. Y por aquí tenemos g de x más h por f de x menos f de x por g de x. En ambos casos, si te fijas, hay un factor común. En el lado izquierdo, el factor común sería E, ¿no? En el lado izquierdo, el factor común sería g de x más h, ¿no? Aquí tienes g de x más h, aquí también tienes g de x más h. Entonces, si factorizamos aquí, ¿no? Si factorizamos g de x más h, mira, te quedaría f de x más h menos f de x sobre h. Esto es conocido, ¿ah? Luego, en el lado derecho, el factor común me parece que sería f de x, ¿no? Mira, él tiene f de x y aquí también tienes f de x, ¿no? Entonces tenemos ahí un factor común, ¿no? Ahí está, factorizado quedaría así, ¿no? f de x por g de x más h menos g de x sobre h. Eso también es conocido, ¿ah? Mira, el límite de esta cosa es conocido, ¿no? Y mira, ¿qué me va a quedar? Pues mira, no sé si te das cuenta, pero el límite de esto, mira, el límite de esto, ¿quién es? Es justamente f' de x. Por otro lado, ¿quién es límite de g de x más h cuando h tiende a 0? Es g de x. ¿Por qué? Pero ojo, ojo, esto es porque g es continua. Profe, pero en el problema, las hipótesis, en ningún momento me dijo que la función g era continua. No, pues no te dijo que era continua en x, pero sí te dijeron que g es diferenciable o si quieres derivable. Estamos considerando que existe la derivada en x. Y ya dijimos hace un rato que si una función tiene derivada en el punto x, entonces es continua en el punto x y por lo tanto límite cuando h tiende a 0 de g de x más h es g de x. ¡Ojo! Eso se cumple porque la función es continua. No vayas a pensar que con cualquier función esto se cumple. ¿Ah? Mucho cuidado. ¿Ah? No es decir, mira, es que el h se vuelve 0, pues, pero entonces sería simplemente g de x. No. Ojo, mucho cuidado. ¿Ah? Se cumple porque la función es continua. ¿Y por qué es continua? Porque es derivable. ¿Ya? Entonces, por eso, límite cuando h tiende a 0 de g de x más h, eso es g de x. ¿Por qué? Porque es continua. Porque la función g es continua en x. Y mira, y por otro lado, mira, aquí tenemos límite de quién, mira, límite de g de x más h menos g de x sobre h. ¿Eso qué cosa es? Eso es g' de x. Y bueno, este sí es f de x normal, ¿no? Mira, entonces, ¿qué me queda? Mira, la derivada, ¿no? O sea, f por g' de x. ¿Cuánto me sale? Mira, me sale f' de x por g de x. Aquí está. Más f de x por g' de x. Aquí está. Listo. Demostrado entonces. ¿Ya? Demostrado entonces esta fórmula para la derivada de el producto de funciones. ¿Ya? Para el producto de dos funciones. ¿De acuerdo? Y mira, de aquí podemos desprender un corolario que nos va a ser útil para la prueba del ítem 4. Mira, ya hemos visto que esta regla de la derivada de la potencia se cumple para exponente natural. Pero no hemos dicho nada de qué pasa cuando el exponente es entero negativo, ¿no? O sea, ya sabemos que con los enteros positivos, ya sabemos que sí, baja el exponente y le resta 1. Pero ¿qué pasa cuando el exponente es un entero negativo? Mira, justamente ahora vamos a demostrar que esa propiedad de bajar y restarle 1 al exponente también se cumple para exponentes enteros negativos. Mira, y es bastante sencillo. Mira, vamos a usar el ítem anterior. El ítem 2, la derivada del producto, que hemos visto hace un momento. Mira, como m es entero negativo, mira, como m es entero negativo, entonces menos m sería positivo, ¿no? Lógico, ¿no? Repito, si m es negativo, entonces menos m sería natural positivo, ¿no? Entero positivo, o sea, natural, ¿no? Mira, y tú sabes que x a la m por x a la menos m, ¿esto cuánto es? Es 1, ¿no? Claro, pues repito, x a la m por x a la menos m, eso es x a la 0, y eso es 1. Entonces, la derivada de ese producto sería la derivada de 1.
Pero ¿cuánto vale la derivada de una constante? Cero, ¿no? La derivada de una constante cero. Y por la propiedad anterior, mira, recuerda, ojo, nosotros queremos encontrar, en este caso, nosotros queremos encontrar la derivada de esta función, de x a la m. De él queremos encontrar la derivada. Pero aquí tenemos un producto, ¿no? Aquí tenemos un producto, ¿no? ¿Cómo se calcula la derivada de un producto? ¿Te acuerdas, no? Era derivada de la primera función multiplica la segunda más la primera función multiplica a la derivada de la segunda función. Pero ojo, como menos m es exponente natural, entonces aquí sí le puedo aplicar la derivada de bajar menos m y restarle a 1. Porque menos m es natural y se supone que ustedes, si es que su profe no es tan malvado, se supone que ya lo demostró pues en clase para exponente natural, ¿no? Muy bien. Esto es lo que yo quiero, ¿ah? Esto de aquí es lo que yo quiero. Así que lo único que tengo que hacer es despejarlo, ¿no? Lo único que tengo que hacer es despejarlo, ¿no? Vamos a despejar el x a la m prima, ¿no? Esta vaina pasa al otro lado, ¿no? Quedaría así, ¿no? Quedaría x a la m por... no, un momento, a ver, ¿qué cosa dice? No, aquí sería, aquí ya cambia, sí, lo he pasado al otro lado, pues, no, sería más, bueno, aquí también, segunda corrección del día, ¿verdad? Un toque, un toque de más, acá, no, acá, aquí debe ser menos, ¿no? Esto se va, ¿no? Se va, pasó al otro lado, entonces aquí también sería así, ya, ahora sí, ya, sorry, chicos, vaya estéticas. Ya, mira, repito, esta expresión x a la m por menos, esto pasa al otro lado, quedaría así, ¿no? X a la m por mx a la menos m menos 1. ¿Va? Muy bien. Ahora, este x a la menos m pasa al otro lado a dividir, pero sería como, o si quieres, a ambos lados multiplícales por x a la m, entonces él desaparece. Quedaría x a la m por x a la m, quedaría x a la 2m, que multiplicado con este x a la menos m menos 1 va a quedarte únicamente x a la n menos 1 y al lado izquierdo como coeficiente, ¿quién está? El m. Mira, entonces, x a la m prima, mira, me sale m por x a la n menos 1, donde m era entero negativo. Entonces, también se cumple, ¿no? También se cumple la propiedad de la derivada de la potencia para exponentes naturales. También se cumple para exponentes negativos, ¿no? Para exponentes enteros negativos, ¿no? También se cumple, ¿no? También se cumple, ¿no? Muy bien. Recuerda que el jefe final es demostrar que se cumple para los exponentes racionales, ¿no? Mira, no es tan complicado, ¿ah? Mira, como te digo, yo he visto libros que lo hacen bien engorrosos, pero yo aquí, bueno, decidí hacerlo de una manera más simple, ¿ah? De una manera más simple, ¿no? Bueno, también que de repente ya mis libros están desactualizados, ¿no? Pucha, mira, yo tengo ahí un venero del año 2000, pues, o sea, era de mi hermano, ¿verdad? De mi hermano mayor, cuando él era de ingeniería, ¿no? Entonces yo me agarré ese libro. O sea, ese libro tiene 20. Pues yo imagino que lo habrán mejorado en las nuevas ediciones, ¿no? Pero yo tengo ahí el cochito. Todo deshojado, pero todavía sirve. A ver, ¿cómo demostramos para el caso de la división, ¿no? Queremos también la fórmula de la derivada de la función cociente, ¿no? Mira, fíjate que el f de x, la función de f de x lo puedo escribir así, ¿no? Como f sobre g de x multiplicado por g de x, ¿no? Se puede escribir así, ¿no? Se puede escribir así. Entonces, si calculamos la derivada a ambos lados, o sea, f' de x sería la derivada del producto de estas dos funciones. Pero la derivada del producto era derivada de la primera función multiplica a la segunda función. Uy, aquí le falta el x. Esto lo voy a anotar acá. O sea, acá le falta su x. Bueno, así. F sobre g' de x por f de x más la segunda función, bueno, aquí ya lo puse, ¿no? F de x sobre g de x, multiplica ¿a quién? A la derivada de la segunda función, ¿cierto? O sea, ahí estoy usando el ítem 2, que ya demostré, ¿no? La derivada del producto.
Recuerda que el objetivo es, yo quiero esto, yo quiero saber quién es él, este de aquí. F sobre G' de X. Entonces, ¿qué hago? Simplemente despejar. Eso es todo. Vamos a despejarlo, ¿no? Como si fuera una ecuación, ¿no? Despejar. Mira, este producto más, pasa al otro lado a restar, quedaría F' de X menos F de X sobre G de X por G' de X. Y como lo quieres a él solito, oye, mira, acá también me olvidé, ¿no? Acá le falta el X, ¿no? Como lo quieres a él solito, entonces este G de X pasa a dividir. Simplemente pasas a dividir y despejando tendríamos esto, ¿no? Justo lo que queríamos, ¿no? F sobre G' de X, esto es derivada del primero por G de X más, oye, otra vez le puse más, oye, qué monce, ¿no? Acá también, disculpa, lo voy a corregir, ¿ya? Sí. No. Ay, no sé, tanto lo del lápiz. Sorry, chicos. Fallas técnicas. Ahora sí. Es menos, ¿no? Derivada del primero por el segundo menos, ¿no? Menos la primera función multiplica la derivada de la segunda función. Entonces, con eso ya tenemos el resultado para la derivada del cociente, ¿no? De la función cociente. Y terminamos el día de hoy con este resultado. O sea, vamos a demostrar que también funciona la derivada de la función potencia con exponente racional, ¿ya? También funciona con exponente racional, ¿de acuerdo? Entonces, mira, como R, el exponente R es un número racional, tú sabes que un número racional pues se puede expresar como una fracción, ¿no? M sobre N, ¿no? Digamos que nuestro R es M sobre N que pertenece a Q, ¿no? Ahora, mucho cuidado, ¿no? Eso significa que nuestro M es un número entero y nuestro N es un número entero diferente de cero, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a considerar la función h de x igual x a la m sobre n y vamos a tratar de encontrar su derivada, bueno, la derivada en el punto x0, ¿no? En el punto x0. Mira, y voy a usar la forma alternativa, ¿no? ¿Te acuerdas de la derivada, no? O sea, la derivada de h en el punto x0, ¿te acuerdas? La forma alternativa, ¿no? Era límite cuando x tiende a x0 ¿de quién? De f de x menos f de... Uy, no es f de x, sería h, uy, h de x menos h de x0, porque este es h, ¿no? La función es h, ¿no? H de x menos h de x0 sobre x menos x0. Bueno, h de x es simplemente x a la m sobre n. H de x0 sería x0 a la m sobre n. Y x menos x0. Ya te dije que aquí no vamos a reemplazar porque sale 0 entre 0, ¿no? Definitivamente eso no vamos a hacer. Profe, está complicado porque estos son exponentes, racionales, o sea, acá no puedo hacer una factorización, cociente notable, está feo. ¿Qué puedo hacer en este caso entonces? Bueno, aquí es donde el ciclero tiene que levantar la mano y decir, profe, ya sé lo que vamos a hacer, porque esto ya lo he visto en los 14 millones de universos. Hay que hacer un cambio de variables, ¿cierto? Exacto. Hospital, no, pues no te pases, pues. ¿Cómo vas a usar hospital acá? Pues no sea malo, pues. Se supone que Hospital es ya después de que hemos desarrollado toda esa teoría, pues, malvado, ¿no? Es que, mira, me recuerda yo me acuerdo cuando yo llevé cálculo 1 y yo llevé con varios bicas, ¿no? Y yo me acuerdo que en cálculo 1 al inicio nosotros hacíamos geometría analítica. Y para encontrar, ¿no? La tangente a la gráfica de una función cuadrática, ¿no? O sea, con geometría, o sea, de una parábola, perdón, de una parábola, ¿no? Ah, profe, fácil, sacándole la derivada en el punto. Che, el profe casi lo mata. Oye, ¿qué estás hablando? Estás loco, ¿no? Tienes que usar aquí la condición de tangencia. ¿Cómo que vas a usar la derivada? Pero está bien, pues, profe. Estará bien, pero nosotros no podemos usar todavía una herramienta que no hemos explicado, no hemos desarrollado. Ya que tú seas que es otra cosa, ¿no? Ya, acá igual, ¿no? O sea, todavía no, pues, no necesitamos usar... mira, no sé si he usado este ejemplo antes, pero eh, no sé si les ha dicho a ustedes, ¿no? Pero eh, si puedes matar a un zombie con una pistola, no uses la bazooka, pues. Ni el lanzagranadas. No. Si se puede matar incluso con cuchillito, con cuchillito.
Y aquí vamos a usar una técnica, pues, como le digo, ¿no? Que hemos usado toda la vida, ¿no? El cambio de variable. Mira, cambio de variable. Mira, voy a hacer el cambio de variable siguiente. Mira, al X lo voy a llamar U a la N y al X0 lo voy a llamar B a la N. O sea, V a la N. Con ese cambio de variable, a ver, mira, acá, mira, con ese cambio de variable, vamos a borrar todo. Ya, con ese cambio de variable que lo voy a mantener aquí, mira, ¿en qué se convierte? Mira, el X a la M sobre N, mira, se va a convertir en U a la M. Puedes verificarlo. El X a la M sobre N se va a convertir en U a la M. El X0 a la M sobre N se va a convertir en V a la M. Y bueno, el X es U a la N, el X0 es V a la N. ¿Ya? Mira, y luego vamos a hacer lo siguiente. Mira, vamos a dividir tanto al numerador como al denominador. Lo voy a dividir entre U menos B, U menos B. No pasa nada, ¿no? U menos B arriba, U menos B. Y este límite es el límite de una división, ¿no? Y tú sabes que el límite de una división es división de los límites. Claro, siempre y cuando se pueda garantizar que cada uno de estos límites por separado existan, ¿no? Porque si no, no puedes separarlos. Pues. Solo puedes separarlos. O sea, el límite de una división sería división de los límites, siempre y cuando puedas separarlos. Perdón, siempre y cuando cada uno de esos límites existan. Y estos límites sí existen, porque mira, fíjate, límite cuando U tiende a B de U a la M menos B a la M sobre U menos B. Oye, ¿eso no te suena familiar? Mira, para que te des cuenta, ¿no? Mira, digamos que yo tengo la función eh, f de x igual x a la m, con m entero. Dime, ¿quién sería, o para que lo veas un poquito mejor, si gusta, mira, voy a la función f de u a la m. Dime, ¿quién sería f' evaluado en el punto v? Dime, ¿no es cierto acaso que sería límite cuando u tiende a b de quién? De u a la m menos b a la m sobre u menos b. Es la derivada, ¿cierto? Es la derivada, este de aquí y este de aquí. Y estas derivadas existen. Ya hemos visto que podemos, cómo calcular la derivada de la potencia con exponente entero, ¿no? Eso ya hemos visto que sí existe, ¿no? Y ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? Simplemente baja el exponente, ¿no? La de toda la vida, ¿no? O sea, esto de aquí, para que quede claro, ¿no? Para que quede claro. Esto es la derivada, mira, vamos a poner así, es... bloqueo mental. A ver, claro, pues es f' de b, pues, ¿no? O sea, sería, ¿qué cosa? Sería m por b a la m menos 1, ¿verdad? Acá está. M por b a la m menos 1. Porque ya vimos que eso se cumple para los enteros, ¿no? Ya lo hemos demostrado, ¿no? ¿Se cumple para exponente entero? Sí, sí cumple, ¿no? Sí cumple, ¿cierto? Y el otro es, pero con exponente n. O sea, sale lo mismo, ¿no? Sería n por b a la n menos 1, ¿cierto? Bueno, sería entonces m sobre n por b a la cuánto, ¿sabes? División de bases iguales, los exponentes se restan, ¿no? M menos 1, le resto n menos 1, ¿qué me queda? M menos n. Queda M menos n. Bueno, aquí ya podemos regresar al valor original. ¿Quién era? Recuerda que v, bueno, x0 era v elevado a la n. Eso significa que, mira, v sería x0 elevado a la 1 entre n. Reemplazamos. Mira, reemplazamos. A ver, lo que yo estaba, ¿qué es lo que quería calcular? La derivada de la función h en el punto x0, ¿no? ¿Y qué me está saliendo? Mira, me está saliendo m sobre n por v a la m menos n. Pero este v es x0 a la 1 entre n y todo elevado a la m menos n. Ya sabes, potencia de potencia se multiplican los exponentes, que ya está. Pero m menos n sobre n, eso que queda m sobre n menos 1. O sea, y recuerda, en la página anterior vimos que al r lo llamé n sobre n. O sea, esto de aquí es r y esto de aquí sería r menos 1. O sea, en efecto, ¿no? Mira, la derivada de x a la r, ¿qué me quedó? R por x a la r menos 1 para r
racional. Entonces queda demostrada esta propiedad también para exponentes racionales. ¿Ya? Queda demostrada entonces también para exponentes racionales. Ahora, la pregunta que quedaría como que en el tintero, ¿no? Como, y, profe, ¿y qué pasa si R es real? ¿Qué pasa si R es un número real? O sea, o bueno, ya irracional, ¿ya no? Bueno, ya R menos Q, o sea, irracional. ¿Y qué pasa con los exponentes irracionales? ¿También se cumple? Bueno, mira, la respuesta es sí, ¿ah? Sí se cumple, solo que no lo podemos hacer con la definición. Bueno, ya vamos, hay otra herramienta que se utiliza para garantizar que también esta propiedad de la derivada de la función potencia se cumple para exponentes irracionales. ¿Ya? También se cumple. ¿Ya? También se cumple, pero no es tan necesitamos una herramienta, ¿no? Una herramienta extra para demostrar eso. De repente eso ya será para la siguiente. ¿Ya? Bueno, entonces, nos quedamos aquí por hoy. Profe, ¿podría ser un ejemplo de demostración de la derivada de una razón trigonométrica de ángulo doble? De ángulo doble, bueno, no debería ser tan complicado. A ver, no sé, digamos seno de 2x. A ver, no sé, para f de x. A ver, un ratito.